Capítulo 28. Las navidades pasaron en un parpadeo. Intercambié regalos con Madison e incluso traté de seducirla sin demasiado éxito en un par de ocasiones. Tenía que aprovechar que Chloe y Oliver pasaban esa época del año fuera de Fairfield, dándonos algo de intimidad. Cada intento mío por llegar a cuarta base había terminado en un enfado por su parte. Su fingida mojigatería me ponía de muy mala leche, puesto que con aquel otro desgraciado no se mostraba tan remilgada. Ahora estaba en la solitaria biblioteca del instituto junto a Madison, rodeado de estanterías repletas de libros, testigos imperturbables de nuestra mutua apatía. Por su parte, ella mantenía una expresión imperturbable mientras hojeaba un libro sin ningún interés. ¿Cuántas veces la había visto llorar por culpa de sus padres, quienes le exigían que abandonara su sueño de estudiar arte para seguir una carrera más práctica? Esa vulnerabilidad escondida tras su fachada de perfección era algo que rara vez mostraba a nadie, pero que a mis ojos la hacía especial, por lo menos antes, tan insegura como cualquiera de nosotros. El suave crujido de las páginas al pasar contrastaba con el silencio expectante de la biblioteca. Pude percibir el leve aroma a papel viejo mezclado con el perfume floral que siempre llevaba puesto. La luz anaranjada del atardecer que entraba por las amplias ventanas le daba un toque casi irreal al ambiente, resaltando su belleza angelical. A pesar del silencio que nos envolvía, podía sentir cierta incomodidad entre nosotros, algo que se había instalado en mi vida definitivamente. Por más que yo intentara disimular, no lo conseguía. Supuse que a eso se refería mi madre durante la discusión que habíamos mantenido después del desayuno. Según me había dicho, me estaba comportando de una manera extraña, siempre andaba de un humor de perros y mi actitud beligerante la preocupaba. Yo había fingido que no tenía ni idea de qué me hablaba, casi dándole a entender que estaba loca, pues era incapaz de manejar mis propias emociones y contradicciones. Brad, hijo, no puedes seguir así. La desazón brillaba en sus ojos tristes y apagados. Si necesitas lo que sea, contarme algo, cualquier cosa, dímelo. Te conozco, sé que algo te está pasando. Estoy bien, mamá, no seas pesada. Le había respondido con incomodidad, sin querer contarle mis problemas. Me sentía la peor persona del mundo y no quería defraudarla. Sin embargo, era incapaz de detenerme. Si es un tema de drogas. Mamá. Desde luego que no. Exclamé, alucinado por el rumbo que estaba tomando la conversación. Sé que con tu padre es diferente, pero siempre has tenido mucha confianza conmigo y ahora te has cerrado en banda. Mi madre me quitó el vaso y el plato cuando hice el ademán de llevarlos a la pica para fregarlos. Son cosas tuyas. Lo cierto era que estaba hecho un lío, debatiéndome entre la luz y la oscuridad. A veces deseaba no haberme enterado nunca de la verdad. Continuar en la inopia era preferible al infierno que estaba padeciendo. La amargura me estaba consumiendo por dentro hasta el punto de que muchos días me despertaba con el cuerpo rígido como una tabla y apretando tanto los dientes que me dolía la mandíbula. Aferrarme a la idea de la venganza era lo único que conseguía relajarme. Si no fuera por ese propósito, me habría vuelto loco o, peor aún, preso de una depresión. Sin ir más lejos, debido a mi plan, había quedado con Chloe en un rincón apartado del instituto, poco antes de reunirme con mi novia. El saber este último dato, me hacía disfrutar mucho más de ese encuentro clandestino. Tratando de manipularla y calmar sus neuras, me había enrollado con ella. Fue algo más mecánico que apasionado, simplemente deseaba mantenerla tranquila. Cada día que pasaba, sentía menos ganas de estar a su lado. Su necesidad constante de atención comenzaba a desgastarme, pero no tenía el valor para cortar de manera definitiva nuestra relación, por miedo a que se fuera de la lengua. Te quiero, Brad, me había confesado, enroscando sus brazos alrededor de mi cuello. Me quedé frío como el hielo, tan quieto que parecía una estatua de cera. Chloe Miller para mí era una más del montón. Como tantas otras que habían pasado por mi cama en tan breve lapso de tiempo. En lugar de responderle, la besé como un cobarde. Me había prometido no volver a entregarle mi corazón a nadie y tenía el firme propósito de cumplirlo. Las 2 últimas clases que siguieron a ese encuentro pasaron en un santiamén, igual que los entrenamientos de fútbol. Era un día como cualquier otro, similar a aquella época donde yo vivía en la más feliz de las ignorancias. Ahora, de pie junto a Madison, viéndola tan hermosa con su cabello suelto y aquella expresión inocente, me resultaba imposible creer que me hubiera traicionado con Oliver. ¿Cómo podía seguir mirándome a los ojos sin que se le cayera la cara de vergüenza? ¿Me estás escuchando?, preguntó, pues estaba intentando alcanzar el libro de Las aventuras de Huckleberry Finn. Entretanto me observaba con el entrecejo fruncido, con una mezcla de curiosidad y confusión. Debía intuir que algo se había roto entre nosotros, aunque desconocía la manera de poder arreglarlo. Guardé silencio, ya que había estado tan absorto en mis pensamientos que no le había prestado atención. Mi novia tomó una gran bocanada de aire y la contuvo con cara de enfado y frustración. Últimamente, su mal humor iba en consonancia con el mío, aunque no había pasado nada entre nosotros que justificara esa actitud. ¿Va todo bien?, quise saber, fingiendo una preocupación que no sentía en lo absoluto.
Para darle mayor credibilidad a mi actuación, entrecerré un poco los ojos y ladeé la cabeza, igual que hacen los cachorritos. ¿Por qué lo preguntas? Algo en su forma de hablar me decía que estaba otra vez en pie de guerra. De repente, Maddie fijó sus pupilas en las mías. Su actitud defensiva cambió radicalmente. Aunque estábamos a unos cuantos metros de distancia, avanzó hacia mí moviendo sus caderas de manera sugerente, casi felina, igual a una gatita que quiere recibir su dosis de mimos. Una sonrisa pícara se formó en su boca carnosa al mismo tiempo que se pasaba la lengua por el labio superior, humedeciéndolo. Mis defensas fueron sacudidas por su sensualidad, haciéndome sentir expuesto, vulnerable. Cuando sus dedos rozaron mi antebrazo me estremecí de manera involuntaria. Ella aún tenía la capacidad de despertar mi deseo. Todavía me sorprendía la reacción de mi propio cuerpo a su cercanía. Él era otro traidor que se negaba a obedecer lo que ordenaba mi cerebro. Por ese motivo, no pude evitar seguirle el juego. Había algo cautivador en esa actitud tan provocativa, algo que me hacía olvidar todo lo malo, aunque solo fuera por un segundo. La había amado tanto que una parte de mí, muy a mi pesar, deseaba estar junto a ella. Tal vez toda tu venganza no es más que una excusa para no dejarla ir, me susurró mi conciencia, antes de que la silenciara. Bebé, ¿seguro que todo está bien entre nosotros? Su dedo índice recorrió mi pecho como si estuviera dibujando la letra S. Percibir su delicada uña contra la tela de mi camiseta envió una descarga eléctrica que despertó cada célula de mi cuerpo, y algo más. Antes de que pudiera reaccionar, Maddie se puso de puntillas y me plantó un beso inesperado, robándome el aliento y la capacidad de mantener la cabeza fría. Fue tan intenso y apasionado que despertó un fuego primitivo en mí. Nos perdimos uno en los brazos del otro, acercándonos más y más, mientras el mundo a nuestro alrededor dejaba de tener importancia. Sin el menor miramiento, la empotré contra una de las estanterías atestadas de libros, introduciendo la mano debajo de su falda para abarcar su redondo trasero. A medida que el beso se intensificaba, una parte de mí me ordenó que me detuviera, mientras otra me susurraba que le bajara las bragas y la tomara allí mismo. Cuando la perturbadora idea de que Maddie podía haber estado calentando la cama de Oliver golpeó mi pensamiento, interrumpí el contacto, sintiéndome sucio y asqueado, pero ella no me lo permitió. Sus manos se deslizaron por mi espalda, atrayéndome hacia su cuerpo con una fuerza que me sorprendió. Maddie, empecé a decir, justo cuando su boca me silenció con otro beso. Mis dedos se movieron con más urgencia, metiéndose por debajo de la falda en busca de su ropa interior. Ella se tensó cuando rocé su feminidad. En esta ocasión no hubo protestas de su parte, se entregó a la caricia abriendo las piernas, como si en el fondo quisiera someterme a través de su sexo. Se me había caído la venda de los ojos y ahora podía verla tal como era, sin máscaras. La falsa imagen de perfección que tanto se esforzaba por proyectar no existía, era pura fachada. Cuando deslicé dos dedos entre los pliegues de su feminidad y comencé a moverlos, quiso decir algo, quizás decidida a entrar en su papel de Santa Inmaculada, pero yo se lo impedí. Metí la lengua en su boca, callando cualquier objeción. Sus gemidos de placer se ahogaron en mis labios mientras aumentaba el roce de mis yemas contra su piel mojada. Dios mío, susurró cuando le di un respiro, pero pronto volví a aturdirla con la experiencia que había adquirido durante ese tiempo. Mi cabeza era un remolino de emociones contradictorias. Lo que estaba haciendo no era correcto, era consciente de ello. Sin embargo, en ese instante, mi deseo era más fuerte que mi razón. La tensión acumulada en mi interior, el cabreo constante que sentía, todo parecía disiparse mientras sus delgados dedos desabrochaban el botón de mi pantalón para meter la mano, buscando tocar mi dura excitación. Supe, sin lugar a dudas, que ella estaba al borde del orgasmo. El súbito sonido de un mensaje rompió el hechizo. Me aparté de mi novia sin aliento, y con el corazón latiendo muy fuerte. Saqué el teléfono del bolsillo trasero de mi pantalón tejano y vi que se trataba de Chloe. Por primera vez, me sentí agradecido de su constante asedio. Cuando tomara a Madison, quería hacerlo de una manera que fuera absolutamente inolvidable para ella, que la recordara hasta el último día de su miserable vida. ¿Quién es?, preguntó ella, su voz teñida de suspicacia. Mi madre, ¿quieres saber a qué hora voy a llegar a casa para cenar juntos? Mentí sin parpadear, tratando de sonar despreocupado mientras guardaba mi teléfono. Mi novia me observó con desconfianza, pero no dijo nada más. Los oídos me zumbaban debido a la tensión acumulada, ya que me sentía atrapado en mi propia maraña de mentiras. ¿Puedo unirme a vosotros? Su inteligente mirada me escrutó como si quisiera descifrar mis pensamientos. Desde luego. Tenemos lasaña de carne, pero si me das un minuto la llamo para que te prepare algo vegetariano. Hice el gesto de llevar la mano hacia mi trasero para tomar de nuevo el aparato, pero ella exclamó, no es necesario. No quiero darle más trabajo a tu madre. El suave murmullo del viento fuera de la biblioteca era apenas audible, aunque suficiente para recordarme que el mundo seguía girando a pesar de mi caos interno. Sabía que mi queridísima novia debía estar sintiéndose culpable en ese momento. Su naturaleza impulsiva la llevaba a querer ejercer control sobre todas las situaciones y las personas que había a su alrededor.
Era la única manera de mantener intacta su imagen impoluta. A menudo solía hablarme de su miedo a ser abandonada, y de cómo sus padres la habían dejado sola de tantas formas que acabó creando un caparazón para aislarse de ellos. Yo siempre pensé que esa necesidad de control y perfección era su manera de evitar el dolor causado por el rechazo y el abandono de sus progenitores. Tengo la moto aparcada afuera. ¿Quieres que te acerque a casa? Me ofrecí como todo un caballero. Lo daba por sentado, respondió ella volviendo a examinarme como si no terminara de comprender qué narices estaba pasando conmigo. Se notaba que estaba desconcertada debido a mi actitud tranquila e indiferente. Salimos de la biblioteca juntos, tomados de la mano. Suspiré de alivio al comprobar que April no andaba cerca. Me había costado mucho acercarme hasta ella y no quería perderla, ya que era fundamental para dar el golpe de gracia que terminaría de hundir a Madison y Oliver. Al pensar en ella, sentí algo raro en la boca del estómago, algo agitado y efervescente que atribuía a la mala conciencia y la culpabilidad.